capacitación profesional en cumplimiento de la implementación de protocolos sanitarios y de bioseguridad para prevenir riesgos del COVID-19 en obras de construcción, minería e industria. Existen lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Es así que el Ministerio de Salud remitió y publicó resoluciones ministeriales que fijan los lineamientos para la vigilancia en la salud y la protección de la salud ocupacional de los trabajadores en sus diferentes actividades económicas. Así que tenemos la resolución ministerial 239 MINSA, la resolución ministerial 283 y la resolución ministerial 377. Vamos a hablar de cada una de ellas y nos abocaremos a que los lineamientos que nos indica tener o sentar las bases para hacer nuestro plan de reinicio de actividades propiamente dichas. Empecemos. Para la atención y manejo clínico de casos COVID, se emitió la resolución ministerial 139-2020 MINSA el 26 de marzo, mediante un documento técnico donde se fija la prevención y atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Perú. Seguidamente, se emitió la resolución ministerial 193-2020 del 14 de abril, que deroga la anterior resolución anteriormente mencionada, que es la 139-2020, y se aprueba el documento técnico donde se indica la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas con el COVID-19 en el Perú. Les cuento algo personal. Al momento de involucrarme con la información y estudio desde que se dio inicio a la pandemia en el Perú, no sé si habrá sido el caso en otros países, no estoy muy informado, la cantidad de resoluciones ministeriales, decretos supremos y demás documentos oficiales han sido cuantiosos. Y como podrán ver en esta diapositiva, el 26 de marzo saca una resolución, un documento para la prevención y atención de las personas afectadas. Y 3 semanas después, si podemos calcularlo así, salió otro documento que deroga el anterior y ponen un nuevo documento en práctica que es la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas con el COVID. Y así se fue manejando nuestra documentación oficial, donde sacaban una resolución y al día siguiente la derogaban o la modificaban o generaban una nueva disposición oficial. Creo entender que esto haya sido con el único fin de mejorar las disposiciones oficiales y si habían emitido alguna resolución y omitieron algo, estaban, creo, a tiempo debido para mejorar o modificar con el documento siguiente autorizado. Posteriormente, sacan la resolución ministerial 209 del 20 de abril, donde modifican el documento técnico de la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 en el Perú. Para que haya una indicación donde modifican el numeral 7.11, 7.12, donde justamente indican cómo debe ser el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID, porque hasta ese momento era una incertidumbre tener un protocolo oficial. Posteriormente, el 29 de abril, se emite la resolución ministerial 239-2020 en MINSA, que es con la que trabajaremos como referencia, que fue la que contiene todos los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID. Establece los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante el periodo de pandemia, así como también los lineamientos para el regreso y reincorporación de los trabajadores
a su labor. También esta resolución ministerial 239-2020 nos habla que debe garantizarse la sostenibilidad de las medidas de vigilancia para prevenir y controlar mediante la adopción de evitar la transmisibilidad del COVID-19. Ustedes recordarán del 6 de marzo que fue el caso cero en el Perú. Hoy estamos 25 de junio, han pasado un poco más de 100 días y en 100 días tenemos un número importante de personas fallecidas, así como también otro número mucho mayor de personas contagiadas, y aún no sabemos de personas que sean portadoras asintomáticas. Y en otros países también pasan por el mismo caso. Esta resolución también hace mención de estos lineamientos que contienen las disposiciones que aplican a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores económicos, que deben de tener presente 7 lineamientos de carácter obligatorio, los cuales pasaremos a mencionar, posteriormente los desarrollaremos. Lineamiento número 1, referido a la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Esta actividad que debe ser como lineamiento número 1 para garantizar el reinicio o la reincorporación de los trabajadores y el reinicio de actividades de una actividad económica en el Perú. Lineamiento número 2 va al trabajador. La evaluación de la condición de salud del trabajo al regreso y reincorporación al centro de trabajo. Es así. El Estado peruano debe garantizar que el trabajador y la empresa que acepta al trabajador de reinicia su trabajo no se contagie, no transmita y tampoco no propague, si es que está contagiado, esta enfermedad viral en el trabajo. 3, el lineamiento número 3, lavado y desinfección de manos de carácter obligatorio. Ante este lineamiento, tenemos que las empresas o las instituciones públicas y privadas deben de contar con instalaciones apropiadas, adecuadas y suficientes para el lavado de manos obligatorio, antes de ingresar al trabajo, durante el tiempo de trabajo y al salir de su trabajo. Lineamiento número 4. La sensibilización de la prevención del contagio en el trabajo. Este es un programa que justamente va a permitir que el trabajador se informe, se sensibilice y cumpla los lineamientos de bioseguridad, salubridad y seguridad en el trabajo, con la única función de garantizar su salud, garantizar el no contagiar a su entorno familiar y mucho menos ser contagiado por alguna persona o trabajador que tenga el coronavirus de una persona asintomática, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo reconocer los primeros signos de manifestaciones de ser contagiado o estar contagiado con este virus del coronavirus? Lineamiento número 5. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Es ahí que viene justamente una de las principales medidas de aplicación colectiva, viene a ser el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, así como también los periodos de cuarentena que se han establecido actualmente vigentes, que uno ya no puede salir de su vivienda o salir o estar en la vía pública desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Así como también los días domingos, no salir fuera de casa. Lineamiento número 6.
las medidas de protección personal. Aquí viene justamente el uso de los EPPs apropiados según la condición laboral. Es así que las personas donde estén expuestos directamente al riesgo biológico, que en este caso son los profesionales de la salud, utilizarán todos los elementos apropiados para garantizar y evitar el contagio viral. Pero este lineamiento, como ustedes sabrán, no se ha cumplido inicialmente, ya que muchos profesionales de la salud en un momento inicial no contaban con una adecuada protección personal, mucho menos con EPPs apropiados, que les ocasionó que se contagien y muchos terminen falleciendo producto de este contagio por la falta de uso de EPPs apropiados. Lineamiento número 7. Vigilancia de la salud del trabajador. Es muy importante hacer la vigilancia correspondiente para justamente evitar que el trabajador se contagie, evitar que el trabajador sea contagiado o evitar que en el trabajo se genere un contagio, ya sea de una manera directa, de persona a persona, o indirecta, mediante una superficie o elemento que esté con esta carga viral y sea contagiado el trabajador. Estos lineamientos son antes indicados, entran en vigencia a partir del 30 de abril de 2020 y están vigentes hasta la fecha. Obviamente con algunas modificaciones, así como también mejoras. El 29 de abril, nuevamente menciono, se saca la resolución ministerial 240 del 2020, donde se modifica el documento de prevención y diagnóstico de tratamiento aprobado por resolución ministerial 193-2020, que justamente da los lineamientos para el manejo y prevención en el diagnóstico de los pacientes con COVID. Y el 8 de mayo, la resolución ministerial 270 2020 MINSA saca las directivas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19, que justamente modifica en el numeral 7.9 el punto 7 del documento de la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19, que fue aprobado, como ya les mencioné, por el 193-2020. Y aquí tenemos una modificación más. El 13 de mayo, en edición extraordinaria del peruano, sale la resolución ministerial 283-2020 MINSA. El 14 de mayo es publicado, que modifica el documento técnico de lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, que fue aprobado por la resolución ministerial 270-2020 del 29 de abril y modificada a su vez por resolución ministerial el 265-2020 del 8 de mayo. Como ustedes verán, en estos 2 meses de abril y mayo, estos documentos técnicos de lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, así como de las personas con riesgo de exposición contagio al COVID-19, han tenido modificaciones. Y entre estas principales modificaciones mencionaremos las siguientes. Perdón. Se determina un grupo de riesgo. Los trabajadores que presenten ser mayor de 65 años, que tengan hipertensión arterial no controlada, que tengan enfermedades cardiovasculares graves, algún tipo de arritmia, marcapasos, qué sé yo, cáncer,
para trabajadores que tengan diabetes mellitus, que tengan asma moderado o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, o también que su índice de masa corporal sea mayor a 40% y estén diagnosticados con obesidad, son un grupo de riesgo. Por consiguiente, este grupo de riesgo no puede ni debe reiniciar sus labores en la empresa. Ante esta condición se estableció justamente que este tipo de trabajadores deberían de regirse a una forma de teletrabajo, donde justamente su salud no se vea comprometida de riesgo de contagio del coronavirus. En el sistema de gestión de la salud o de la seguridad y salud en el trabajo, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, las entidades públicas y privadas que no cuenten con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, pueden adoptar el anexo 1 del documento técnico de lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición. Este anexo lo veremos seguidamente, donde justamente le da las facilidades para que las entidades o las empresas que no cuenten con sistemas de gestión puedan acogerse. El 10 de junio, la resolución ministerial 375-2020 del MINSA aprueba un documento técnico para el manejo ambulatorio de personas afectadas con el COVID-19 en el Perú. Y el 11 de junio se publica la resolución ministerial 377-2020 MINSA, donde delega que el Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente, para la salud, conocido como CENSOPAS, para la administración del registro del plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Y en adelante llamaremos como el plan. Y así, a su vez, el sistema integrado para la COVID, que es el SISCOVID, del Ministerio de Salud, como su fiscalización posterior a través del SUNAFIL. Este CENSOPAS implementará en un plazo de 4 días hábiles una plataforma de información a través de la línea telefónica dedicada con el objeto exclusivo de absolver las consultas de empleadores y trabajadores respecto del plan. Bueno, yo también hice una llamada para que justamente me puedan absolver una consulta en el CENSOPAS. Esta línea siempre está ocupada. Bueno, en este plan de registro en el SISCOVID, es un registro automático. Les mostraré también cómo hacerlo, ya que tenemos el enlace a través del portal web del Ministerio de Salud. Este plan se tiene que actualizar mensualmente y conforme al último dígito de RUC, algo muy similar a los registros que se hacen con la SUNAT para hacer los registros correspondientes a través de su portal web. ¿Qué ámbitos abarca la fiscalización? En este sistema de fiscalización posterior, los planes registrados deben de tener lo siguiente. Bueno, el llenado completo de los registros obligatorios, como son datos de la empresa y datos de identificación del sector al que corresponde. Los datos del contacto, correo electrónico, teléfono, que permitan una comunicación oficial, así como con sus titulares que se identifiquen como tales, o sea, los representantes legales. La información vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores, que sea auténtica y conforme a los lineamientos de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición del COVID-19, aprobados por resolución ministerial 239-2020 MINSA. Así como también de otras competencias del Ministerio de Salud, conforme al numeral del artículo 4 del Decreto Supremo 080-2020. Esto también lo vamos a ver más adelante.
¿Cuándo se cancela o se suspende el registro SIS-COVID-19? Si el personal de SIS-COVID verifica la existencia de campos obligatorios no llenados de información que se registra vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores y prestación de servicios o el cumplimiento de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID no estén debidamente llenados, se emite la medida correctiva de suspensión o cancelación del registro hasta que se subsane la infracción detectada en la fiscalización posterior. Usted tiene que desde un inicio estar debidamente registrado y no incurrir, ¿no?, en esta suspensión que, aunque no parece ser grave, es justamente, va contra los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores. Una vez corregido y llenado debidamente el plan, la medida correctiva es comunicada por Sensopas al sector que hubiera autorizado la reanudación de actividades a la Dirección Regional de Salud o Gerencia Regional de Salud según corresponda. Comunicación con los trabajadores. Las empresas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de actividades que cuenten con el plan registrado en el SIS-COVID-19 deben de remitir dentro de las 24 horas siguientes una copia del plan a todos los trabajadores sin perjuicio de lo anterior. Sensoplast establece un mecanismo de acceso al plan para que los trabajadores que lo soliciten. Un trabajador puede solicitar si la empresa ha registrado debidamente el plan y en qué consiste este plan. Una transparencia tanto para la empresa como también para los trabajadores. Pero ¿qué se rehace cuando hay que registrar incidencias y comunicaciones a Sensopas? Sensopas establecerá un registro de incidencias comunicadas por empleados, los trabajadores. Asimismo está facultada para comunicarse mediante controles remotos a través de correos electrónicos del empleador consignado en el plan. Los profesionales de servicios de seguridad y salud en el trabajo o los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para efectos de determinar la autenticidad de la declaración efectuada en el plan. La información del registro de incidencias es remitida a la Superintendencia Nacional de Fiscalización, SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Registros de la Superintendencia Nacional de Salud, SUSalud, así como también los sectores locales según corresponda. De ser el caso, el empleador está obligado a dar respuesta a Sensopas en el término fijado según el requerimiento. Así como también el registro de profesionales de salud del Servicio de Seguridad de Salud. La empresa debe registrar de acuerdo al número de trabajadores o exposición de las actividades según su sector. Debe contar con los profesionales consignados en el plan para que justamente al reinicio de esas actividades deben estar obligados a responder en los plazos fijados los requerimientos y comunicación de Sensopas. Y finalmente, la publicación de los planes registrados. Sensopas publica cada 15 días calendarios la siguiente información. Las personas jurídicas que cuenten con el plan registrado en el SIS-COVID-19, el registro de incidencias y las personas jurídicas que fueron sujetas a fiscalización posterior y que cuentan con medida correctiva de suspensión o cancelación del registro. Pues como ven ahora el sistema un poco que se ha cerrado. Tanto SUNAFIL, Sensopas, SUSalud, la SUNAT y otras instancias del Estado
van a hacer un seguimiento del cumplimiento de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar justamente la integridad de los trabajadores y evitar el contagio en el trabajo por COVID-19. Aquí hay una forma de protocolo de atención para que justamente entre en contacto si una persona o un trabajador, según sea el caso, tenga los canales de contacto establecidos a raíz de la pandemia COVID-19. Hay un seguimiento telefónico si el paciente es menor de 60 años sin contacto, pero con síntomas. Si el paciente es menor de 60 años con contacto y sin síntomas. O si el paciente es menor de 60 años con síntomas. Una vez determinado a qué tipo de paciente estamos hablando, viene una visita domiciliaria para los pacientes mayores de 60 años con contacto y con síntomas principalmente. Después también una visita domiciliaria espaciada o de seguimiento telefónico cuando el paciente es mayor de 60 años con contacto y sin síntomas. Y si el caso requiere una hospitalización, cualquier paciente vulnerable con insuficiencia respiratoria es derivado a un hospital donde es hospitalizado. Y aquí también menciono nuevamente esta línea telefónica tanto del Ministerio de Salud, que es la línea 113, o también la línea de salud, que es el teléfono 01-411-8000, opción 10. Así como también sus respectivos números de WhatsApp. Para el Ministerio de Salud es el 952-842-623. Y para e-salud el 937-413-083 y el 937-412-757. Bien. Aquí tenemos también una infografía donde justamente tanto la persona como quien les habla, el trabajador, o cualquier persona pueda interpretar su situación, haciéndose la pregunta ¿cómo te sientes? Y si estás en riesgo de haber contraído el coronavirus COVID-19. Si te sientes bien, no hay problema. En los últimos 14 días has vuelto de alguno de los siguientes países, si es que has viajado al exterior: China, España, Corea, Japón, Irán, Estados Unidos, Italia, Alemania o Francia. Si tu respuesta es no, la siguiente pregunta sería: ¿has estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19? Si tu respuesta es no, es que no eres un caso sospechoso. Pero si tu respuesta es sí, es que sí podrías estar en riesgo de contagio. Y si volviste en los últimos 14 días del exterior de uno de estos países ya mencionados, también eres un posible caso de una persona de estar en riesgo de contagio. Pero si tienes, por otro aspecto, si tienes síntomas, tienes uno de los síntomas indicados como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, también eres una persona que estás en riesgo de estar en riesgo de contagio. Y si la respuesta es no, no es un caso sospechoso. Ante este tipo de cadenas de identificación del estado, cómo te sientes, si estás bien o tienes los síntomas, podríamos identificar si eres una persona que ha sido contagiada, si eres una persona que ha sido contagiado o si eres una persona que está en proceso de desarrollar este proceso de contagio del virus. Bien. Hasta aquí creo, viendo la hora, estamos con tiempo.
Bien, quisiera saber de parte vuestra, esa primera parte, si bien es la parte de repente de cumplimiento legal, que es el aspecto normativo, así como también informativo de los lineamientos a través de resoluciones ministeriales, así como también de lineamientos e informaciones para la salud, podemos, creo, tener ya ah, la parte preliminar para que a partir de, bueno, viendo el tiempo, el día de mañana entremos de lleno a los lineamientos propios que es lo que nos concierne el motivo de nuestro curso. Más bien lo que quisiera de parte vuestra es primeramente agradecerles su tiempo, así como también su participación en el Diplomado de Residencia, Supervisión y Seguridad de Obras, bajo el enfoque PMI, Filosofía Lean Construction, así como también modelamiento BIM. Desde ya les doy mi más cordial agradecimiento. Bien, dentro de lo que es haciendo un poco una información referente al diplomado. Este diplomado se dio inicio el 23 de junio, el 23 de noviembre del 2019. Hemos desarrollado clases presenciales hasta la primera semana de febrero, antes de que se diera inicio este estado de emergencia, así como también las reuniones públicas han quedado totalmente suspendidas mientras dure estado de pandemia por el COVID-19. Pero no ha sido para nosotros una limitación para justamente nosotros continuar o reanudar, si cabe la palabra, con esta capacitación y cumplimiento del diplomado. Es así que desarrollamos ya en el mes de mayo filosofía de Lean Construction, construcción sin pérdidas bajo el enfoque de las Planner System. Y ahora justamente estamos desarrollando el tema de lo que es seguridad y salud en el trabajo con los lineamientos y cumplimientos de protocolos sanitarios y de bioseguridad para prevenir el riesgo del COVID-19 en obras de la construcción, minería e industria. Les quedo desde ya muy cordial agradecido y es más, si están con alguna inquietud, una consulta que tengan a bien hacer, les voy a agradecer todas sus consultas vía el chat que tiene este formato Zoom. Bien, creo que hasta aquí podríamos dar por finalizado esta primera parte y mañana, Dios mediante, a la hora de 6 de la tarde, continuaremos con el curso de capacitación profesional de implementación y cumplimientos de protocolos sanitarios y de bioseguridad para prevenir riesgos del COVID-19 en obras de construcción, minería e industria. Les quedo muy agradecido y muy buenas noches.